Hola, buenos días. Seguimos con humanismo, renacimiento y reformas. Entramos en la reforma religiosa, después de haber evocado la revolución en el pensamiento que representa el humanismo, ya que se piensa al humano y el mundo de forma diferente. Después de haber evocado también la reforma artística, que es el Renacimiento, con una nueva forma de representar a los humanos y al mundo, vamos a evocar una revolución religiosa en el mundo católico, que es también un cambio radical que tiene un contexto favorable. Podemos entender este cambio, esta ruptura, por el contexto de la época, empezando con el miedo a la ira divina. En aquella época existe efectivamente este miedo frente a diferentes acontecimientos, y este miedo me parece que lo ilustra bien Pieter Bruegel en esta pintura, El triunfo de la muerte. Es una obra terrible, pesimista, que muestra la omnipresencia de la muerte en aquel mundo, una muerte que no respeta a nadie, ni siquiera, como lo vemos en el rincón inferior izquierda, ni siquiera al rey, que a pesar de todo su poder y de todas sus riquezas, es mortal, exactamente como los otros. ¿Cómo explicar una representación tan impresionante, tan terrible? Lo vamos a explicar con un esquema. Empezamos con lo que pasa en los siglos XII y XIII. La población aumenta por un contexto favorable, un clima al parecer más dulce que favorece las cosechas, que favorece también la vida humana. Los niños mueren menos, por ejemplo. Pero este periodo más fácil fue seguido por otro periodo, el siglo XIV, con un clima que se deteriora, con inviernos más fríos, con veranos más húmedos, y eso provoca malas cosechas. Malas cosechas y entonces hambrunas. La gente entonces sufre hambre. Es también un periodo de guerras largas, porque ya no se trata de las guerras entre pequeños señores, sino de guerras entre estados, entre reyes, con ejércitos más numerosos y con enfrentamientos más largos y entonces más costosos en vidas y en dinero. Este periodo sufre también revueltas por los impuestos, por la falta de comida, y además llega de Oriente una epidemia, la peste negra. Eso hace pensar en algo, me parece. La peste negra, pues la gente no sabe en aquella época cómo se difunde, cómo se comunica. Hoy en día sabemos que el responsable, el vehículo, es la rata que lleva pulgas, y las pulgas pueden transmitir la enfermedad a los humanos. Todos estos elementos, todas estas pruebas debilitan a las poblaciones y devastan regiones enteras. Bueno, por eso es un periodo difícil y se entiende entonces este triunfo de la muerte. Pero hay más. Hay más, algo que pasa en la Iglesia católica. La Iglesia, que es el guía de los católicos, se divide. Primero, se divide en dos, con un papa elegido en Aviñón y un papa elegido en Roma. Dos papas que se denuncian, que se condenan, que se excomulgan. Y para solucionar este conflicto se decide elegir un nuevo papa para que los dos primeros puedan dimitir. Pero no lo hacen. Así que la Iglesia
llega a tener hasta 3 papas al mismo tiempo. ¿Cómo la Iglesia podría guiar a los fieles sin tener a un líder? Claro, es el problema. Y todos estos elementos hacen que las poblaciones tienen miedo, porque todo eso parece ser catástrofes, pruebas. ¿Cómo interpretar todas estas catástrofes? Bueno, en aquella época la respuesta es bastante evidente. Es bastante evidente. La idea es que Dios castiga a los cristianos, que Dios está enfadado, no está contento con lo que hacen los cristianos y entonces decide hacer sufrir a los cristianos, decide castigar, punir a los cristianos. Bueno, frente a esta ira divina, ¿qué hacer? Primera reacción, buscar una protección, y por eso tenemos estas representaciones en pintura o escultura de la Virgen que tiene piedad de la humanidad y que entonces protege con su abrigo a la humanidad de la ira divina. Pero de forma más concreta, la gente intenta acercarse a Dios, reducir la distancia. Lo hacen con peregrinación, estos viajes religiosos hacia grandes lugares como Santiago de Compostela o Roma. Lo hacen con flagelaciones. Se trata de castigarse, se trata de infligirse sufrimientos para pagar por sus pecados, por sus faltas. Y bueno, es algo que hoy en día se hace en las Filipinas, por ejemplo, durante la Semana Santa. Lo que vemos aquí, tenemos aquí una procesión de hombres que efectivamente se infligen sufrimientos hasta la sangre. Es una manera de pagar por sus faltas. Y además los más ricos construyen también capillas privadas, es decir, que en su casa una sala se dedica a rezar a Dios, con una pintura que a menudo representa a la Virgen con el Niño Jesús y el propietario de la casa. Segunda reacción, buscar un culpable, un responsable, buscar un chivo expiatorio. Hay dos. Los judíos, porque son los únicos no cristianos de Europa en aquella época, y también los leprosos, porque sufren una enfermedad que se entiende poco en aquella época y aparece como también un castigo divino. Y pues se las acusa de provocar la peste. Y entonces hay masacres de judíos y leprosos en Europa en aquella época. Y por fin, sin sorpresa, se critica la Iglesia, su riqueza, el comportamiento de sus miembros, que no respetan sus propias reglas, por ejemplo, sacerdotes, obispos, que viven con una mujer, que tienen hijos, y en teoría está prohibido para ellos, pero lo hacen. Y aparecen también herejías, es decir, ideas diferentes de las ideas de la Iglesia, lo que la Iglesia considera como errores peligrosos y que hay que condenar, por supuesto. Esto entonces es la reacción de la población en aquella época. Una población que tiene miedo y una población que en aquella época considera la vida, es lo que dice la Iglesia, considera la vida como una forma de prueba, una forma de examen. Los que aprueban el examen pueden ir después de la muerte al paraíso, es decir, vivir una eternidad de felicidad. Los que fracasan, los que suspenden el examen, van al infierno y van a vivir una eternidad de dolores y sufrimientos. Como es un poco radical,
aparece en la Edad Media un término medio, una solución intermediaria que se llama el purgatorio. Es una forma de infierno temporal que permite pagar por sus faltas durante cierto tiempo, sufriendo, y después de este tiempo de purgatorio, de purificación, el alma puede ir al paraíso. Y es exactamente lo que muestra esta pintura de un libro de principios del siglo XV. Vemos almas sufriendo en un río de fuego, otras sufriendo en un lago de hielo y por fin también almas atacadas por bestias salvajes. Entonces sufren cierto tiempo y después ángeles vienen para sacarlas del purgatorio y llevarlas al paraíso. Eso es importante, lo vamos a ver y lo vamos a relacionar con el papel que vemos ahora. Es un papel de España, un papel de nuestra época. ¿Y qué dice este papel? En nombre de la penitenciaria apostólica certifica que tal persona ha acudido en peregrinación hasta la iglesia de Santa Catalina de Alejandría para orar ante la sagrada imagen de San Blas, glorioso patrón de Villamanta, reuniendo las condiciones acostumbradas para gozar de la indulgencia plenaria concedida por el Santo Padre en el año jubilar. La indulgencia plenaria, concedida por el Santo Padre, es decir, por el Papa. ¿Qué es esto? La indulgencia. Una indulgencia es la supresión de la pena debida por los pecados que la Iglesia otorga a quien realice determinadas acciones. Es decir, que una persona que comete un pecado tiene que purificarse durante cierto tiempo en el purgatorio. Y la Iglesia pretende reducir esta pena o eliminar esta pena con condiciones. Hay que hacer algo a favor de la Iglesia, algo que se precisa, algo que la Iglesia indica. ¿Y por qué la Iglesia lo hace? Se dice que la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Eso significa que la Iglesia considera que puede utilizar los méritos ganados por los sacrificios de Cristo y de los santos, puede redistribuir estos méritos para otorgarlos a personas que han cometido pecados y esta remisión se llama una indulgencia. Entonces significa que la Iglesia puede reducir el tiempo de purgatorio y hasta eliminar el tiempo de purgatorio. Es lo que llamamos una indulgencia plenaria. ¿Y qué se hace a cambio? Bueno, en general se trata de oraciones precisas, se trata de actos religiosos. Pero en la época que nos interesa, el Papa León X utiliza las indulgencias para financiar la reconstrucción de la Basílica de San Pedro. Es decir, que dice, los que quieren una indulgencia, los que quieren reducir su tiempo de purgatorio, pueden ofrecer dinero a la Iglesia, que puede entonces reconstruir la Basílica de San Pedro. Entonces, con eso ganan méritos y pueden reducir o
suprimir su tiempo de purgatorio. Y por supuesto eso provoca críticas diciendo que más o menos la Iglesia promete vender el paraíso. Vende el paraíso a los cristianos. Y eso muchos autores no lo pueden aceptar. Y aquí llega precisamente el sentido crítico de los humanistas. Los humanistas quieren entender mejor lo sabéis, a los textos antiguos, a los pensamientos antiguos, a las ideas antiguas. Los humanistas ejercen entonces un sentido crítico, hacen investigaciones y por supuesto estos humanistas van a estudiar mucho un libro antiguo muy importante porque se considera como la palabra de Dios, es la Biblia. Estudian la Biblia porque quieren entender lo mejor posible el mensaje divino que está en este texto. Y por eso se publican Biblias como esta, que es la Biblia políglota complutense, es decir, la Biblia en diferentes idiomas, una Biblia financiada por el cardenal Cisneros, que es un gran personaje, es un estadista muy importante en España, y esta Biblia fue publicada completa en 1520. Y aquí tenemos páginas de esta Biblia. En esta Biblia está presente el texto hebraico de la Biblia, pues es el texto más antiguo del Antiguo Testamento. Está presente también la traducción latina del texto hebraico, lo que corresponde con la Biblia que utiliza la Iglesia Católica. Y tenemos también la versión griega con su traducción latina, una versión griega que aparece rápidamente porque los judíos poco a poco ya no hablan hebraico, utilizan mucho el griego y entonces van a traducir la Biblia en griego. Y por fin tenemos también la versión aramea, es decir, en el idioma que se utiliza en la época de Jesús, con su traducción latina. Entonces este libro reúne todas las versiones que se conocen de la Biblia. El objetivo es comparar, el objetivo es estudiar, entender mejor lo que dice la Biblia. Y esto permite eliminar errores. Por ejemplo, ya sabéis que Moisés lleva cuernos en la escultura de Miguel Ángel, lleva también cuernos en vitrales de la Edad Media. ¿Por qué? Para entender eso tenemos que leer la Biblia latina de San Jerónimo. Y esta Biblia dice, al parecer, así se traduce, y el pueblo veía que llevaba cuernos. Entonces Moisés se ponía de nuevo el velo hasta que volvía al santuario a hablar con Dios. Entonces significa que Moisés está en el desierto con el pueblo hebreo. Moisés sube al monte Sinaí para hablar con Dios. Y Dios, de cierta forma, firma una alianza con él. Y le revela la ley con la que es posible existir esta alianza entre Dios y un pueblo entonces diferente, un pueblo elegido por Dios. Y Moisés que baja del monte, entonces llevaría cuernos, siguiendo este texto latino. Hoy en día se puede encontrar en internet esta traducción de la Biblia de San Jerónimo. Y el pueblo veía su rostro resplandeciente. Es decir, que en la traducción hoy en día significa que Moisés vuelve del monte, de la montaña, produciendo luz. Es luminoso, ha recibido un conocimiento divino y entonces es luminoso por este conocimiento. Pero bueno, la luz y los cuernos son cosas muy distintas.
¿Cómo explicar esta diferencia? Pues se explica con el idioma hebraico. Este idioma se escribe sin vocales. Y entonces la palabra escrita en la Biblia hebraica se puede traducir por resplandor o por cuerno. Y San Jerónimo, al traducir, pensó que solo el rostro de Dios, de Cristo, podía resplandecer. Y que entonces, tratándose de un humano, sea un profeta, no importa, no podía resplandecer, y entonces que la buena traducción era cuerno, y que entonces llevaba cuernos. Pues hoy en día ya no se traduce así y no se representa con cuernos a Moisés. Pero eso es el resultado precisamente del estudio de la Biblia para entender mejor lo que quiere decir. Y los humanistas hacen un trabajo importante para corregir estos errores. Por ejemplo, Erasmo, que hemos ya evocado, escribe un texto en 1511 que se llama Elogio de la locura, en el que denuncia los abusos de la Iglesia. Redacta 5 años después, publica 5 años después, una traducción griega y latina del Nuevo Testamento. El mismo año publica la paráfrasis del Nuevo Testamento en el que explica lo que significan los evangelios. Entonces hacen un trabajo de estudio importante y por este trabajo de estudios van a entrar en oposición, o algunos de ellos van a entrar en oposición con la Iglesia Católica. Es el momento de la ruptura, es el momento de la reforma protestante. Es una ruptura que observamos aquí. Ya no tenemos una Europa católica en el oeste y una Europa ortodoxa en el este. Ahora tenemos una Europa occidental dividida entre católicos, sobre todo presentes en el sur del continente, y protestantes que están presentes sobre todo en el norte, con luteranos, calvinistas, anglicanos. Vamos a empezar con los primeros, los luteranos, más precisamente con su fundador Lutero, en Alemania, en Wittenberg. En efecto, Martín Lutero abre el camino al protestantismo y a la ruptura. Aquí está representado por Lucas Cranach el Viejo, gran pintor del Renacimiento alemán, que representa a un personaje que es un monje, es un miembro de la Iglesia Católica, es un teólogo, es decir, que estudia los textos sagrados para entenderlos mejor y estudia mucho tiempo con una pregunta: ¿cómo llegar al paraíso? ¿Cómo obtener la salvación? Y después de mucho tiempo de estudios llega a una conclusión, y esta conclusión la presenta en público en las puertas de la iglesia de Wittenberg el 31 de octubre de 1517, con un cartel en el que están redactados están redactadas sus ideas, sus 95 tesis, que escribe en estos textos. Aquí tenemos el texto de verdad. Escribe, pues denuncia el comercio de las indulgencias por la Iglesia Católica, denuncia el comportamiento de sus dirigentes, denuncia cosas que no estarían en la Biblia, en las ceremonias, en las prácticas de la Iglesia. Y su objetivo no es romper con la Iglesia Católica, su objetivo es provocar un debate para reformar entonces la Iglesia Católica, es decir, para volver a una situación normal, para acercarse más al texto de la Biblia, al mensaje divino.
Efectivamente se produce este debate, pero el resultado del debate es una condena por el Papa, una condena en 1520, que Lutero no acepta, Lutero no se somete, Lutero decide quemar este texto, la bula del Papa, para mostrar que no está de acuerdo. Y entonces se produce la ruptura entre los católicos y los partidarios de Lutero que denuncian la iglesia con violencia. Aquí vemos un grabado que presenta la iglesia y aquí su jefe, el Papa, representado pues como un diablo, como un demonio. Lutero está en peligro, por supuesto, con esta condena, pero Lutero tiene un protector, tiene amigos, tiene aliados. Este protector es el príncipe Federico de Sajonia, que decide proteger a Lutero y ocultarlo en el castillo de Wartburg, en el corazón de Alemania, y en este castillo Lutero puede traducir en alemán la Biblia, que es un trabajo de muchos años. ¿Cuáles son las ideas de Lutero? ¿Por qué tenemos esta ruptura? Aquí tenemos fórmulas que resumen en latín las ideas de Lutero. Primera, sola scriptura. Solo la escritura. Significa que la única referencia fiable es la Biblia. Lo que se escribió después no importa. Sola gratia. Solo la gracia. Es decir, que la única cosa que permite llegar al paraíso es tener la gracia de Dios. Dios decide los que pueden ir al paraíso. ¿Y cómo se obtiene esta gracia? ¿Cómo se sabe si uno tiene esta gracia? Pues sola fide, solo la fe permite llegar al paraíso. Las acciones no importan, lo importante es tener fe en Dios, es confiar en Dios, es creer en Dios. Es lo único que es importante. Solo Christus, pues solo Cristo, solo es Christus, solo Cristo, significa que Cristo indica el camino. No hay que rezar a los santos, a la Virgen, a lo que sea. El que indica el camino es Cristo y el único que se representa es Cristo. Ya no hay estatuas de la Virgen, de los santos, en los lugares de culto protestantes. Soli Deo Gloria, lo único que importa es la gloria de Dios. Entonces, no importa la gloria de los humanos, no importa la gloria de la iglesia, lo que importa, o de los santos, de la Virgen, lo importante es la gloria de Dios, el que hace falta celebrar y orar es Dios. Así que se eliminan muchas tradiciones para volver al mensaje de origen. Es el objetivo de Lutero. De forma más sencilla, ¿cómo explicar la diferencia entre católicos y protestantes? Podemos decir que en el mundo católico la relación entre los humanos ordinarios y Dios es una relación indirecta. Porque los humanos tienen que pasar, los católicos tienen que pasar por el intermediario del clero, es decir, de la iglesia, porque la iglesia tiene que guiar a los fieles. La iglesia tendría las llaves del paraíso y del infierno. Primer intermediario, pues. Pero además, los católicos frente a Dios tienen miedo, porque Dios es un ser tan absoluto que parece absolutamente terrible, y entonces quieren utilizar abogados, quieren utilizar intermediarios, personas que puedan hablar de forma positiva, que puedan defenderlos frente a Dios, y son la Virgen María, son los santos, porque
son humanos, que entonces pueden entender mejor los seres humanos normales. Pues una relación entonces muy indirecta. Mientras que para los protestantes la relación es directa. Lutero dice que existe un sacerdocio universal, es decir, que todo humano es sacerdote. Puede rezar, puede dirigirse a Dios. Hay un guía, pero este guía es la Biblia, porque es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios. Y entonces este texto es importante, todos deben leer la Biblia, entender la Biblia, y por eso hace falta traducirla en idiomas populares. Aquí tenemos una gran diferencia. Los protestantes van también a eliminar un montón de ceremonias, de elementos de culto, para reducir a lo que está presente en la Biblia. Vamos a ver también un ejemplo. Aquí está un grabado protestante que representa la iglesia, la verdadera iglesia, pues la iglesia luterana. Vemos a Lutero que está hablando de Dios, utilizando la Biblia como referencia. Dios aquí representado como el Creador, como Cristo, como el Espíritu Santo, pues la paloma, y también como el Cordero, es decir, el sacrificado, la víctima del sacrificio. Y debajo vemos dos escenas interesantes, esta y esta. ¿Qué son estas ceremonias? Pues la primera es el bautismo. Se refiere a una ceremonia que vivió Cristo, bautizado por Juan Bautista, y entonces, ya que esto está en la Biblia, se utiliza, es el momento clave que permite entrar en la comunidad cristiana. Hay también en este grabado y en la Biblia otro momento importante, es la última cena de Cristo con sus discípulos, con sus apóstoles. Dice a sus apóstoles que tendrían que hacerlo en memoria de su maestro, y por eso, pues, ya que la Biblia lo dice, ya que Cristo lo dice, es algo que conservan los protestantes, es la comunión, es lo que llamamos, es la palabra técnica, la Eucaristía. Es lo que conservan los protestantes porque son cosas evocadas en la Biblia. Única referencia. De la misma forma, en una pintura protestante es posible representar a Cristo, es posible representar a Dios, pero ya no se representa a la Virgen, a los santos. Y aquí tenemos un buen ejemplo de esta relación directa que existe entre Dios y los humanos, ya que aquí tenemos, debajo de la cruz, donde sufrió Cristo, tenemos toda una familia protestante. ¿Cómo lo sabemos? Pues por sus vestidos, porque los protestantes llevan una camisa blanca y sobre todo llevan vestidos negros. Vestidos negros muy austeros, y en esto se diferencian mucho de los católicos que llevan colores vivos. Hay una gran diferencia de la moda y en los vestidos, y un protestante salta a la vista por su vestido muy austero y negro. Aquí estamos entonces en el mundo de los luteranos, pero Lutero no es el único que rompe con la Iglesia. Tenemos también a Juan Calvino, un francés del norte, del Rino, que también defiende ideas parecidas a las ideas de Lutero, que también va a tener muchos problemas, que tendrá que refugiarse en Suiza, más precisamente en Ginebra, donde va a crear una iglesia nueva, más austera, más dura que la iglesia luterana. En la iglesia luterana, por ejemplo, hay obispos,
pero no hay obispos en la iglesia calvinista. La iglesia calvinista no tiene jerarquía religiosa, hay pastores, porque hace falta alguien que conozca la Biblia y que pueda explicarla a los fieles, a los protestantes, pero es una iglesia mucho más sencilla. Y además hay otra idea en el calvinismo que no existe en el luteranismo, es la idea de la predestinación. Es la idea de que en el momento de la creación del mundo, Dios habría decidido quién podría ir al paraíso y quién iría al infierno. Entonces, de cierta forma, redacta la lista de los elegidos y la de los condenados. Entonces, poco importa lo que un humano puede hacer, si está predestinado por Dios al paraíso, va al paraíso, y si Dios decidió que tendría que ir al infierno, va al infierno. Entonces, poco importa las acciones, lo que sí importa es la gracia de Dios. Pero ¿cómo saber? Porque es algo terrible esta predestinación. ¿Cómo saber quién tiene este destino de elegido, o quién tiene la gracia de Dios y quién no la tiene? Pues los protestantes, los luteranos, consideran que hay una señal, es el éxito. El éxito, la suerte en la vida profesional, en la vida privada. Eso indica una persona, por ejemplo, que puede enriquecerse por su trabajo, por el comercio, por la industria. Es una persona elegida. Es la señal que Dios utiliza para indicar que la persona ha recibido la gloria de Dios y que entonces está destinada al paraíso. Los templos calvinistas son muy austeros. Aquí tenemos una representación de un templo protestante, porque no se habla de iglesia, se habla de templo. Aquí en Lyon se trata de un lugar sin decoración, casi sin decoración. Se nota que el pastor está en el centro del edificio, que todo el público puede ver al pastor y entender, oír al pastor. En una iglesia católica no es el caso, porque no se oye lo que dice el sacerdote que está en el fondo de la iglesia, y además no habla en latín, como el sacerdote católico. Habla en el idioma del pueblo, así que todo el mundo puede entender lo que dice, lo que explica. Y es una gran diferencia con la misa católica. Tenemos una tercera iglesia que va a romper con Roma, y es un caso un poco especial, es un caso muy diferente. Se trata del anglicanismo, se trata de la iglesia anglicana. Y aquí el fundador de esta iglesia, el que rompe con Roma, no es un sacerdote, no es un monje, es un rey, es el rey de Inglaterra, que se llama Enrique VIII. Y Enrique VIII está en conflicto con el Papa, Clemente VII, por un problema matrimonial, por un problema de familia. Lo que pasa es que Enrique VIII es el hijo de Enrique VII, que llegó al trono ganando una guerra civil. Una guerra civil entonces que pasó poco tiempo antes, y Enrique VIII quiere evitar absolutamente la posibilidad de una nueva guerra civil. Quiere establecer en su reinado la paz, la estabilidad, y piensa absolutamente necesario por eso tener a un hijo. Porque en aquella época Inglaterra solo había tenido a una reina y no pasó muy bien. Entonces para él tener a un heredero varón es absolutamente necesario. Y eso explica por qué ha tenido tantas
mujeres, tantas reinas, ha tenido 6 esposas, y fue a veces muy difícil, sobre todo para ellas, y por eso se dice que Enrique VIII fue el modelo para el cuento de Barba Azul. Vamos a ver por qué. Su primera esposa es una princesa española. Se trata de Catalina de Aragón. Es una hija de los reyes católicos de España y fueron casados mucho tiempo, fueron bastante felices y tuvieron a una niña llamada María. Tuvieron a otros hijos, pero que murieron rápidamente. Y como decía, el problema es que en la idea de Enrique VIII sería peligroso tener como sucesora a una chica, a una mujer, por miedo a las ambiciones de los nobles ingleses y entonces a la vuelta de una guerra civil. Por eso quiere tener a un hijo y el problema es que Catalina de Aragón ya no tiene la edad que permita tener otros hijos. Por eso el rey quiere acabar con este matrimonio, anular el matrimonio como sea, y utiliza un argumento bíblico que dice: si te casas con la mujer de tu hermano quedarás sin hijos. Y efectivamente Catalina de Aragón primero se casó con el hermano mayor de Enrique, pero un hermano mayor que murió, que estaba enfermo y que murió en poco tiempo, y como Catalina de Aragón juró que todavía era una virgen, se casó con el hermano menor, con Enrique VIII. Y pues Enrique VIII piensa que si no tienen un hijo es por este problema bíblico. Y es el argumento que utiliza para defender ante el Papa la anulación de su matrimonio. Pero el Papa se niega rotundamente a anular el matrimonio. Es un poco normal, ya que Catalina de Aragón es la tía del emperador Carlos V, que es un protector importante de la Iglesia. Por eso, el rey decide romper con Roma, romper con el Papa, volverse jefe de la Iglesia de Inglaterra y entonces obtener de su Iglesia nacional la anulación del matrimonio. Puede entonces casarse con su segunda esposa, Ana Bolena, noble inglesa, que le prometió tener a un hijo. Tuvieron una hija llamada Isabel, pero no tienen hijo. Y por eso se puede suponer que el rey escucha lo que unos dicen, acusando a Ana Bolena de ser una mujer adúltera, de tener amantes. La verdad es que no se sabe si fue verdad o no, pero de todas formas es una acusación muy seria porque una reina adúltera traiciona al reino, traiciona al rey, entonces es una traidora y los traidores se condenan a muerte. Y es lo que le pasó, fue condenada a muerte y ejecutada. Entonces el rey puede casarse otra vez, lo que hace con Juana Seymour, noble inglesa, y con ella, por fin, obtiene el heredero, el hijo tanto esperado, el joven Eduardo. El problema es que Juana Seymour muere algunos días después por las consecuencias del parto. El rey entonces otra vez es viudo y su gobierno le propone hacer una alianza matrimonial con potencias protestantes del continente para protegerse de del rey de Francia, del emperador,
que son católicos y podrían ser peligrosos. Entonces acepta casarse con Ana de Cleveris, una duquesa alemana. El pintor del rey, Hans Holbein, va a Alemania, hace el retrato que podéis ver, y al rey le gusta este retrato y por eso acepta la boda. Acepta casarse con Ana de Cleveris. El problema es que cuando la vio en persona, al rey no le gustó. Y entonces la llamó la yegua de Flandes. Esto es una yegua. Y bueno, empezó muy mal el matrimonio, que duró poco tiempo, ya que el rey pidió la anulación. Dice que nunca fue consumido el matrimonio y como Ana de Cleveris era una mujer inteligente, entiendo rápidamente que oponerse al rey sería muy peligroso y aceptó la anulación. El rey pudo entonces casarse de nuevo y se enamoró de una noble inglesa, Catalina Howard, muy joven, tenía algo como 16, 17 años, la llama su rosa sin espinas, está muy enamorado, bueno, tiene sin problema la edad de ser su padre, pero bueno, se casan y otra vez se acusa a esta reina de ser una mujer adúltera. En su caso parece más probable que con Ana Bolena, y de todas formas el resultado fue exactamente el mismo, fue condenada a muerte y ejecutada. Entonces, otra vez, el rey es viudo y se casa con una sexta esposa que se llama Catalina Parr, noble inglesa también, una viuda, entonces acostumbrada a dedicarse a un marido viejo y enfermo, lo que hace con el rey hasta la muerte del rey, porque Catalina Parr sobrevivió a su matrimonio con Enrique VIII. Todo esto lo explico para entender pues, la ruptura que pasa con Roma. Efectivamente, el rey hace votar a su parlamento, por su parlamento el acto de supremacía en 1534, un acto que decide, que afirma que Enrique VIII es jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, entonces rompe con la Iglesia de Roma, lo que vemos en este grabado, ya que el rey en su trono está pisando el Papa Clemente VII, con el que estaba en conflicto. Esta iglesia inglesa, esta iglesia anglicana, es muy diferente de las iglesias protestantes de la iglesia de Lutero, de la iglesia de Calvino, porque se parece mucho a la iglesia católica. Desaparecen los monasterios, la iglesia anglicana no conserva los monasterios y el rey puede entonces tomar el dinero y las tierras de los monasterios, pero esta iglesia conserva el clero con sacerdotes, con obispos, con arzobispos y también las ceremonias fastuosas, con mucha decoración, con músicas, con trajes lujosos para los sacerdotes. Aquí vemos una fotografía de una ceremonia anglicana hoy en día y se parece mucho con las ceremonias de la Iglesia Católica de aquella época. Las ceremonias católicas han cambiado, pero las ceremonias anglicanas poco. Y son muy diferentes entonces de lo que hacen los otros protestantes. Hay una diferencia notable con la Iglesia Católica, es que la Biblia se va a traducir en inglés y sobre todo la oración se hace en inglés. Aquí tenemos el libro
de oraciones en inglés que permite a todo el mundo entender la oración y entonces participar mucho más que con la Iglesia Católica. Hablando de la Iglesia Católica, ¿cómo reacciona esta Iglesia Católica frente a estos cambios, frente a esta ruptura? Porque es un desafío enorme. Pues reacciona y es lo que llamamos la contrarreforma, pero eso es otra historia y se acabó la misa por hoy.